Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase. Tengo algunos problemas técnicos con mi internet, pero su compañera Noemí nos está apoyando para explicar algunas cuestiones, ¿va? Em, Como habíamos visto el día, no recuerdo si fue el lunes o el martes, fue el martes, que hablamos un poco de cómo los voy a evaluar, etcétera. Habíamos establecido algunos rubros y por ahí habían quedado algunas dudas, ¿no? Eh, ahí hay Se acaban de activar ahorita tres cosas. Debían de ser cuatro, pero la última ya no me dejó guardarla. Es el curso online, es el inglés y es la biblioteca. Compañera, ¿me hace el favor de abrir la biblioteca? Vamos por orden de complejidad. Vamos del más fácil al más complejo. Muy bien. Ahí, como dice claramente, ¿no? Ustedes lo pueden revisar desde su propio portal. Perdón que no se los muestre yo, pero no tengo un problema con el proxy aquí. Em, Como se estableció en la clase, por cada parcial deben de tener un mínimo de 2 horas de consulta en la biblioteca digital de nuestra universidad, ¿no? Pueden buscar lo que necesiten para esta o cualquier materia, para cualquier proyecto personal o autoaprendizaje. La finalidad es usar la plataforma que la universidad nos proporcione. Yo voy a solicitar la información una semana antes de cuánto uso ustedes le dieron a la plataforma y que le hayan dado el uso adecuado. Ahora, como elemento extra para que ustedes se entreguen en esta tarea, ¿no? Que es algo muy sencillo, les pido que en un Word, en un procesador de textos en el que ustedes usen, coloquen brevemente su experiencia en la plataforma, mencionando elementos positivos y negativos. Lo guardan como un PDF y lo entregan y esa sería la evidencia de esa tarea. Ahí está la fecha de entrega. Y la otra parte yo lo reviso con la biblioteca. Entonces aquí lo único que tendrían que hacer es escribir una hojita muy sencilla, cosas que les parezcan bien, cosas que les parezcan mal, ¿no? Con toda confianza lo puedan poner. ¿Dudas con esta? ¿Alguien? ¿Alguno? ¿Alguna? No. No, profe. Muy No, bien. profe. Excelente. La de inglés, compañera, por favor. Muy bien. En esta hay 5 puntos. Primero, realizar una búsqueda en Internet y encontrar un artículo en inglés relacionado con ciencias sociales. 2. Léelo detenidamente, o sea, el artículo. 3. Identifica las palabras en inglés cuyo significado desconoces. 4. Identifica el objetivo del artículo, los principales hallazgos y las conclusiones más relevantes. 5. Contesta lo que se te pide en el archivo adjunto a esta tarea y entrégala como evidencia para la misma a través de este medio en formato PDF. Hay unas notas ahí. El PDF deberá de tener un interlineado 1.5 y letra número 12, ya sea Arial, Calibri o Time New Roman. Este es como ¿cómo decirlo? El estándar para los artículos científicos. De hecho, ¿se acuerdan que vimos lo de las revistas CONACYT donde podíamos buscar información? Y les presenté varias. Bueno, entramos al azar algunas páginas de estas revistas y el formato era muy parecido. Hay una parte que se llama, no recuerdo si publicar, si contacto, en la cual pues cualquier investigador social puede meter un artículo con la finalidad de que se lo publiquen en esa revista. Por supuesto hay una serie de métricas, hay una serie de normas para lograr esto y una de esas es precisamente el formato del artículo. Si ustedes se meten a la mayoría de las páginas de las revistas indexadas de CONACYT, verán que por lo regular siempre se pide un interlineado de 1.5 o de 2 y la letra siempre es tamaño 12 y por lo general es Arial, Time New Roman o Calibri. Entonces vamos a tratar de manejar ese formato para todos nuestros trabajos, ¿va? La segunda nota, se sugiere que su búsqueda del artículo la hagan en la biblioteca de nuestra universidad, ya que de este modo van a estar sumando horas o tiempo de uso a la plataforma que se les va a cotejar en el rubro de evaluación de biblioteca que está arriba. En otras palabras, no están obligados a usar la biblioteca digital para encontrar el artículo en inglés, pero si lo usan para este medio ya estarán como matando dos pájaros de un tiro, ¿no? Entonces ahí a consideración. ¿Puede abrir el Word, compañera, por favor, que está ahí?
Y es muy sencillo, son 5 preguntas, es básicamente lo que está en el otro. ¿Qué palabras te resultaban desconocidas y cuál es su traducción? Las enlistan, o sea, no sé, por ejemplo, research, ¿no? Que es búsqueda o conocimiento o investigación. Así, tal como tal, no tienen que ponerle más. Este, no sé, social mobility, ¿no? Que es movilidad social. Entonces, de un lado en inglés, del otro lado en español, hacen como una lista. 2, ¿cuál es el objetivo del artículo? O sea, de manera muy breve me lo platican, no quiero que hagan un copy-paste, o sea, realmente cuál fue el objetivo, qué es lo que el autor o los autores o autoras están planteando. 3, los principales hallazgos, o sea, realmente qué encontró de significante el artículo, ¿no? 4, de las conclusiones, qué es lo que más se destaca. Y 5, qué aprendizaje te queda de este artículo. Les pido que sean concretos, no tienen que ser muy extensos, pero tampoco exageren, ¿de acuerdo? O sea, términos medios. Lo contestan, lo guardan en PDF y lo suben, y eso sería su tarea de inglés. Regresamos a la tarea, por favor, compañera, al Classroom. Está igual ahí la fecha de entrega y no hay mayor problema. ¿Duda con la de inglés? ¿Alguien? ¿Alguna? ¿Alguno? ¿Las respuestas tienen que ser en inglés o en No, español? colóquenlas en español. Ay, ¿saben qué? Me faltó ahí una cosa. Pero qué bueno que lo estamos platicando aquí. Las respuestas en español. Al rato edito la tarea para dejarlo ahí muy claro. Y aparte al final, la liga del artículo, ¿va? Para que yo también lo pueda consultar, por favor. Entonces, de una vez ahí en sus apuntes son las respuestas en español, salvo la primera donde tienen que poner la palabra en inglés y el significado en español, ¿no? El resto en español. Y el link del artículo, ¿va? ¿Alguien más? ¿Otra duda? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Sigo. No, profe. María Fernanda. No, perdón, me llegó un poco con retraso el audio, pero ya escuché mi duda también. Ah, ok, perfecto, compañera. Avisaid. Sí, profe. Es que me estaba fallando un poco mi internet y no pude entrar a tiempo a la reunión, entonces solamente mi duda es el link del artículo, ¿de dónde lo vamos a sacar? Si de donde hayan consultado el artículo como tal, o sea, el artículo lo buscan ustedes, es el que ustedes quieran, con las características que ustedes quieran. Si fue pues en Google, pues el link de arriba, ¿no? Por ejemplo, donde dice iClassroom, que es la dirección IP, ese. Y si es de la biblioteca de la universidad, tiene ahí la opción de copiar el propio link al artículo o de copiar ¿cómo se llama? La bibliografía del mismo. Entonces con eso es más que suficiente. Se copia en automático. Ok, profe, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda, compañeros, compañeras? No. Va. No, profe. Gracias. Entonces, la otra tarea, curso online, que es el que generó como más preguntas ayer, lo voy a volver a explicar, está muy sencillo, ¿no? Ya ahí está la fecha de entrega de cuándo lo deben de hacer. Se elige un curso como un mínimo de 10 horas de cualquiera de las siguientes plataformas. Quedamos que México X o Aprendo Más porque son las plataformas en las que nos dicen realmente el tiempo de horas estimado, ¿no? ¿Le baja un poquito, por favor, compañera? A las notas, por favor. A ver, aquí hay 4 cosas. 1, el curso no tiene por qué estar relacionado con la materia. Es el que ustedes quieran. 2, al final del semestre deberán de tener 30 horas de curso online, dividido en 10, 10 y 10. Para el primer parcial 10, para el segundo 20, para el tercero 30. Ahora, y aquí viene la parte que puede confundir un poco, entonces vámonos despacio. Si alguien quiere en estos días aventarse un curso o cursos que sumen de una vez las 30 horas, lo puede hacer y ya no tomaría ningún curso para los siguientes parciales. El objetivo es juntar 30 horas en todo el semestre, mínimo 10 al primer parcial, mínimo 20 al segundo parcial y las 30 al tercer parcial. Las plataformas que aquí se presentan son gratuitas y favorecen el aprendizaje asincrónico, por lo tanto lo pueden hacer en el ritmo y en el tiempo que quieran, ¿no? No sé, 10 minutos, no sé si 10 minutos cada día les dé tiempo, pero bueno, o sea, 20, 30 minutos por día, 1 hora un día, ¿no? 2 horas el otro día. O sea, manéjenlo como ustedes quieran, los sábados en la mañana, etcétera.
Y cualquier duda que tengan sobre esto, comuníquense conmigo a la brevedad para que no haya ningún problema y no lo dejen a la mera hora y al momento de entregar la tarea no lo tengan. ¿Hay alguna duda con esta parte de cursos online? Profe, por ejemplo, no todos los cursos dan como un certificado. En esas ocasiones, ¿qué sería para justificarle que tomamos el curso? En estas plataformas me parece que todos dan certificado. Bueno, pero si se llegara a tomar en una otra plataforma o algo así. No, tiene que ser a fuerzas en cualquiera de estas dos plataformas. Ya es como en la presentación de la clase mencionaba otras tres, pero Sí, bueno, esa era mi duda. hay otras 4, esas son como para ustedes, por hobby, ¿no? Pero precisamente para poder cotejar el número de horas del curso estimado, ¿no? En estas dos plataformas sí lo podemos hacer. Por eso estas dos que sean como las oficiales para la clase. Pero buena pregunta. Y en caso de cualquier cosa, bueno, me pueden compartir la pantalla y ahí deben de estar almacenados sus avances. Entonces no hay mayor problema. Por eso tienen una cuenta, se registran y es gratuito y ahí se van registrando los avances. O los cursos Ok, profe, computados. Ujú. muchas gracias. No, de nada, compañero. ¿Alguna otra duda, compañeros, compañeras? No, profe. Va, excelente. Les agradezco. Listo, compañera, si quiere dejar de compartir pantalla, se lo agradezco. Muy bien, voy a poner aquí una pequeña pausa a la grabación. Ya. Ya hicimos una breve pausa, vamos a continuar. Explicado lo anterior, les voy a compartir pantalla. Ahí está el canal en YouTube. Aquí está su clase, ¿no? La 1 que vimos. Y aquí está la de sexto, ¿no? Pueden verla, pero yo les recomiendo que vean solo la suya. Y ya está subida, al rato copio el link y se lo subo a Classroom, ¿no? Tuve ahí unos problemas como tal. Ahora, ya esta es la página de Classroom, lo que su compañera muy amablemente nos hizo favor de ver. Y ya le agregué yo ahorita este elemento que no había podido, ¿no? O sea, este es nuevo. Ustedes si refrescan la página ya lo deben de poder ver. Y son las clases que vamos a abordar a lo largo del primer parcial. Son 58, no las vamos a ver todas de un jalón, no las vamos a ir viendo esporádicamente, ¿no? Y ahorita vamos a empezar con esto. Entonces, si pueden visualizarlo cada uno en su computadora o descargarlo para que yo no les comparta la pantalla y les genere todavía más gasto de recursos, ¿va? Entonces, dejo de compartir y ustedes proceden a visualizarlo, a descargarlo o se esperan a ver el video en YouTube. Ahora, vamos a comenzar la clase como tal oficialmente. Vamos a trabajar un ratito, ¿no? De aquí a las 4, ¿les parece? Y les doy una hora para que hagan lo que ustedes quieran. ¿Sí o no? Sí, profe, gracias. Sí. Va. Para los que vieron y los que están viendo el video ahorita, la primera pregunta que vamos a contestar es ¿qué es la globalización? Sin embargo, para llegar ahí hay que explicar algunas cosas antes. Cuando hablamos de sociedad, podemos hablar de muchísimas cosas. Es decir, hoy en día es difícil que un concepto tenga una sola definición, ¿no? Al contrario, son polifacéticos, múltiples definiciones. Y no vamos a llegar a un punto de acuerdo o de consenso entre todos. Va a ser complicado, ¿no? Por ejemplo, si yo les preguntara un tema muy polémico, el aborto, por ejemplo, ¿no? ¿Quién está a favor, quién está en contra? Seguramente dudo que aquí todos estén a favor o que aquí todos estén en contra, ¿no? Pienso que habrá ambas posturas. Y qué difícil es, seguramente les ha tocado, encontrar puntos medios entre esto, ¿no? Hay muchos conceptos a favor en contra en ambas posturas, ¿no? Y desde nuestra percepción de científicos sociales no podemos decir cuál es mejor, ¿no? O cuál es peor.
nosotros tendríamos que analizar el fenómeno y ver realmente qué sería lo más conveniente o lo más eficiente quizás en términos de Estado, en términos de gasto público, ¿no? En términos de lo social, pero en el sentido político, en el sentido económico, de organización. Y descubriríamos que quizá en Ciudad de México el aborto sí sea una gran solución a muchas cosas, pero que no va a aplicar lo mismo en otras ciudades, ¿no? Por X o Y cosa, en términos del análisis cualitativo. Ahora, en términos de la moral, pues ahí nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque tenemos valores totalmente diferenciados. Habrá quien esté a favor, habrá quien esté en contra, ¿no? En términos de la fe, lo mismo, ¿no? Habrá religiones que puedan estar a favor de esto, habrá religiones que puedan estar en contra de esto. Nuestro punto es ser lo más neutros que podamos, ¿no? Hay temas, y esta es una recomendación personal que yo les doy, que seguramente nos van a causar un malestar, o que ya tenemos una decisión tomada, ¿no? Como es, por ejemplo, el caso del aborto, o del matrimonio igualitario, o el caso de la violencia contra las mujeres, de las protestas, etcétera. Y es complicado ponernos en el otro lado. Por ejemplo, yo estoy en contra del aborto, y para mí sería extremadamente complicado buscar elementos a favor del mismo. No que no existan, pero en mi moral, en mi ética, sería muy difícil hacerlo. Por lo tanto, yo prefiero no estudiar ese tema, no hablar de ese tema, no especializarme en ese tema, ¿no? Y es una recomendación que les hago a todos los que están aquí. A lo mejor hay un tema del que son muy apasionados, del que a ustedes les gusta mucho: pobreza, movilidad, marginación, desarrollo urbano, ecoturismo, ¿no? Desarrollo sustentable, etcétera. Pero el tema en el que se especialicen tiene que ser un tema en el que sean capaces de estar neutros, de saber que tiene elementos positivos, pero que tiene elementos negativos, de saber cuándo aplica y cuándo no aplica, en qué condiciones se vuelve más eficiente y en qué condiciones se vuelve más ineficiente. Por ejemplo, en alguna ocasión, ¿no? Un grupo de personas estaban haciendo campañas de política para el PRI y fueron a una comunidad, ¿no? Y bueno, fueron a hacer un ejercicio de observación en la comunidad para ver qué les ofrecían a cambio del voto, cosa que puede hacer cualquier partido, ¿no? O sea, la historia es del PRI, pero le pueden poner el partido que quieran. De todas maneras sucede. Y se dieron cuenta que estas personas no tenían agua entubada. Y dijeron: con esto, ¿no? Les decimos que les vamos a poner agua entubada y van a votar por nosotros, ¿no? Los operadores de la campaña. Van, se presenta el candidato: no, soy el candidato y vengo a apoyarlos, y todos: bravo, no, muy bien, en la asamblea del pueblo. Y vamos a solucionar sus problemas, ¿no? Y todos: bravo, muy bien, ¿no? Y les vamos a poner agua. Y sonó el grillito, ¿no? ¡Cri! Y se quedan así todos como viéndose, ¿no? Y el candidato: pues sí, es que ya vimos que no tienen agua. Y todos así como... ¿no? Hasta que de repente alguien dijo: oiga, candidato, pues agua sí tenemos, ¿no? Ahí está el pozo. Y dice: bueno, o sea, pero no tienen agua entubada. Y decían: pues sí, pero pues eso no se necesita. O sea, todas las mañanas vamos, nos paramos, agarramos la cubeta, vamos al pozo y sacamos el agua que se necesita, ¿no? No es una necesidad de la comunidad. Y dice este personaje: bueno, ¿y entonces qué necesitan, no? Y dice la comunidad: necesitamos un salón de usos múltiples porque no tenemos dónde hacer la fiesta del santo, ¿no? Dice: pues les vamos a poner un salón de usos múltiples. Y todos: ¿no? Parece chiste, pero no. ¿A qué voy con esto? Para los ajenos a la cotidianidad de la comunidad, el acarrear agua pues es un problema, el no tener agua entubada es un problema, ¿no? Para los que quizás vivimos en condiciones un poco más urbanizadas. Pero para dentro de la comunidad no se percibía como un problema. Era casi hasta tradicional ir a sacar agua al pozo, y el pozo era hasta un punto de reunión y de convivencia. Lo que ellos observaban como una problemática era que no tenían un espacio donde se pudiera realmente hacer una fiesta, donde el pueblo realmente pudiera festejar, ¿no? A su patrón de ahí, a su santo de ahí, que para ellos era muy importante. ¿A qué voy con esto? A las percepciones y al análisis. No es lo mismo
Es decir, la parte de la investigación científica social nos va a determinar claramente, bajo ciertos esquemas, cuáles son las problemáticas sociales que hay, ¿no? Cuáles son los elementos a mejorar. Pero estos no siempre van a coincidir o no tienen por qué coincidir con la percepción de la ciudadanía. Pongamos un ejemplo. Para los que sean de Pachuca, la barda perimetral que se pusieron en San Javier, ¿no? Para muchos de nosotros la percepción es que eso era innecesario, ¿no? Pero seguramente si nos vamos al plan del proyecto de desarrollo, de una u otra manera la presidencia lo debió de justificar y debió haber encontrado que era necesario. Sin embargo, ¿era algo que las personas de Pachuca en general querían? No me contesten, se los dejo a su criterio. O existían otros elementos en la ciudad, como véase los megabaches que tenemos por todos lados, que a lo mejor la percepción de la mayoría hubiera preferido gastar ese dinero en baches que gastarlo en la barda perimetral, ¿no? Estamos hablando de percepciones. Si hacemos un análisis más profundo, estoy seguro de que determinaríamos que es más importante mejorar la vialidad de toda la ciudad en general que hacer una barda perimetral a un solo fraccionamiento con pocas viviendas. Ahora, en ese sentido de la movilidad, tenemos la supervía Colosio, ¿no? Haciéndola ahí el gobierno estatal. Creo que fue una inversión algo así como de 408 millones de pesos, salió el dato. Yo les pregunto a la percepción de los hidalguenses. ¿Los hidalguenses querían la supervía o querían otras cosas? Les pregunto la parte analítica. ¿Realmente era necesaria la supervía? O sea, hay fundamentos, hay conocimientos, hay datos, hay análisis que la justifiquen, ¿no? Esa necesidad, porque no solo beneficia a Pachuca, beneficia a todos los que tienen que transitar a través de ella. Seguramente en el proyecto está la justificación, pero la pregunta es la percepción otra vez. Y vamos a estar navegando entre estas dos condiciones, lo que nos van a decir los datos y lo que se percibe de esos datos en sí mismo. Por ejemplo, cuando hablamos de inversión en educación, en todo discurso político de quien sea, por lo general las cifras se dan en millones, ¿no? Se invirtió 40 millones de pesos en la educación. Y pues para cualquier mortal como yo, ¿no? 40 millones de pesos suena un dineral enorme, ni siquiera me lo imagino en billetes qué tanto espacio ocuparía, ¿no? Y luego me dicen, y aumentamos el salario de los funcionarios públicos 1.5%, ¿no? Y yo pienso, 1.5% pues no es nada, ¿no? O sea, está bien. Tengo un buen gobierno que está invirtiendo mucho en educación y muy poco en salarios para ellos mismos. Pero aquí hay un problema, la unidad de medida no es la misma. Uno está en millones de pesos y el otro está en porcentajes. Cuando los igualamos, es decir, el porcentaje lo pasamos a millones o los millones los pasamos a porcentajes, nos damos cuenta de que la realidad puede cambiar. Que esos 40 millones de pesos en educación en realidad solo están representando el 1% del presupuesto que se tiene. Y que el 1.5% de aumento salarial representa 60 millones de pesos. Y estoy seguro de que ahí estaríamos enojados. Que diríamos que deberíamos haber invertido más en educación que en aumento de salario a los funcionarios públicos. La clave está en cómo presentas la información. Cuando es algo a favor, cuando es una cantidad muy fuerte, lo presentas en millones. Cuando es algo que se puede tomar a mal, lo presentas en porcentajes, porque los porcentajes suelen ser siempre bajos en términos de todo el presupuesto. Estos elementos nos dan el punto de partida como para entender lo complejo que es la problemática social, ¿no? Y por qué nuestra materia se llama Introducción a la Problemática Social. Vivir en sociedad implica una serie de personas que se organizan bajo ciertos esquemas, bajo ciertos valores, bajo ciertos principios, cuales cambian, no son firmes. De territorio en territorio se van a mover, las percepciones pueden cambiar radicalmente. Pero estas personas acuerdan vivir en sociedad para obtener beneficios a cambio de renunciar a su libertad, ¿no?
Por ejemplo, em, técnicamente hablando, ustedes son libres de hacer todo lo que su cuerpo les permita hacer, ¿no? Ustedes podrían matar a alguien, robar a alguien, subir al monte, entrar a una casa, irse nadando a otro estado, a otro país, ¿no? O sea, en condiciones biológicas, bueno, a lo mejor necesitan hacer un gran esfuerzo, pero podrían hacerlo, ¿no? Podrían quizás quitarle a otras personas lo que tienen. Irse afuera de una primaria y golpear niños y quitarles lo que sus papás les dan de dinero, ¿no? O sea, podrían, técnicamente tienen esa libertad. Pero, como vivimos en sociedad, saben que si hacen estas acciones hay consecuencias legales que los privarán de su o más de su libertad. Por lo tanto, reprimen ciertos instintos, entre comillas, naturales, a cambio de obtener ciertas garantías, técnicamente virtuales, ¿no? Entonces, yo pago mis impuestos, no violo la ley, respeto a mis vecinos, con la promesa de que eso me va a dar una buena infraestructura, buenos programas y servicios públicos y una convivencia sana, ¿no?, entre los vecinos. Pero sabemos que el hecho de que yo cumpla con mis responsabilidades realmente no me está garantizando las obligaciones, ¿no? Y para eso vean cuántos secuestros existen, cuántos asaltos hay, cuántas violaciones hay, ¿no? Y este es otro punto muy interesante, muy importante. Una cosa es el derecho y la ley, y otra cosa es la capacidad de hacerla valer o de cumplirla, que es muy diferente. Todos tenemos derecho a que nadie nos violente. Y sin embargo, ¿cuántos y cuántas son o han sido o conocen a alguien que sufre de violencia? ¿No? Entonces, la excusa de es que es mi derecho, sí, pero que tengas el derecho no quiere decir que no haya otra persona dispuesta a violarlo como tal o a violentarlo como tal. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, que es algo que está como muy en moda en el buen sentido, ¿no? En el sentido de que es algo que está ahorita en observación, de la violencia contra la mujer. ¿Puede una mujer vestirse como quiera? Sí, ¿no? Técnicamente sí. ¿Puede una mujer andar a la hora que quiera en la calle? Pues sí, técnicamente sí. Tiene ese derecho, tiene esa libertad, ¿no? Mientras no entre en propiedad privada, ahí sería otra cosa, ¿no? ¿Puede una mujer hablar con quien quiera? Sí. ¿Puede consumir alcohol? Pues técnicamente sí, porque está legalizado, ¿no? ¿Puede fumar marihuana? Bueno, bajo ciertas condiciones técnicamente sí, sí puede hacerlo, ¿no? Legalmente hablando. ¿Alguien podría violentarla? No, técnicamente nadie tiene derecho a violentarla, ni acosarla, ni decirle nada. Ahora vámonos al mundo de la realidad. ¿Qué pasa? Pues que desgraciadamente muchísimas mujeres son acosadas y violentadas a diario. No porque existe el derecho, quiere decir que existe la capacidad técnica de llevarlo a cabo, de protegerlo, ¿no? Vámonos a la Constitución, salgámonos solo de las mujeres, hablemos de todos. Todos tienen un derecho a la educación, ¿no? Gratuita y laica. ¿Por qué no todos están en la universidad? Sería la pregunta. ¿Por qué unos se quedan en secundaria, en primaria? ¿O por qué no todo el mundo está estudiando, hombres o mujeres? ¿No es un derecho? Tenemos derecho a una vida digna, ¿por qué no todo el mundo la tiene? ¿No? Y esto puede sonar un poco, pues sí, profe, está hablando de algo que es muy normal. Sí, yo lo sé, pero quiero dejar muy en claro que aprendan a diferenciar entre los derechos que cada uno de nosotros tenemos o que tenemos como ciudad o que tenemos como ciudadanos y la capacidad del gobierno o de la parte gubernamental de que esos derechos se respeten, de que esos derechos realmente se hagan válidos, ¿no? Es diferente y por lo tanto depende de nosotros cuidarnos, ¿no? En mucho sentido. Vamos a poner un ejemplo con el COVID que se pone muy ad hoc para. Y se habla muchísimo de posibilidades y se han hecho muchísimas métricas, ¿no? ¿Qué pasa si yo platico con otro desconocido sin cubrebocas, ¿no? Pues tienes un 50 y tantos % de contagiarte. Si él trae cubrebocas, pues baja a 33. Si ambos traemos cubrebocas, pues baja a 10. Y si estamos separados a 2 metros, pues baja a 0.5% de probabilidades de contagiarte, ¿no? Probabilidades de que te contagies en una fiesta con más de 20 personas, no, pues 70%. Con más de 15, no, pues 60. Con 10,
No, pues 54, ¿no? Con 5 o con 2 casas, no, pues un 34. Probabilidades de que te enfermes si te lavas las manos, no, pues un 10%. Si no te las lavas, pues un 80%. ¿Y esto qué quiere decir? Hay que entender bien la probabilidad. Puede ser que alguno de ustedes se la viva de fiesta en fiesta con un montón de gente y en su vida se va a contagiar, porque no hay un 100% de probabilidades. Puede ser que otro viva totalmente recluido, ¿no? Y nada más se asomó tantito, pasó un niño, estornudó y se contagió, ¿no? Esa es la verdad, puede ser. Pero ¿qué es más probable que acontezca? Es más probable que el que va a fiestas se contagie que el que no va a fiestas. No es una garantía. Ojo, no es una garantía. Es término de probabilidad. Más probable enfermarte yendo a muchas fiestas que no yendo a fiestas. Y como esto, todo en la vida, compañeros, compañeras. ¿Qué probabilidades hay de que pases la materia? Es inversamente proporcional a la hora que estudies, ¿no? O proporcional a las horas que estudies. Mientras más estudies, más probabilidades de pasar la materia. Mientras menos estudies, menos probabilidades de pasar la materia. Pero esto no implica que quien estudió muy poco la vaya a reprobar. Puede haber estudiado muy poco y la va a pasar. Y tampoco es garantía que el que estudió mucho la termine pasando con una buena calificación o simplemente la pase, porque va a haber muchos otros factores que pueden influir en eso. Les habrá pasado seguramente ya en algún examen a lo largo de toda su vida que estudiaron mucho o estudiaron, pero el día del examen el carro se descompuso, el camión llegó tarde, les empezó a doler la cabeza, se les rompió el lápiz, se les acabó la tinta, ¿no? El reloj se paró, no sonó la alarma, y X o Y motivo ajeno a ustedes los lleva a no presentar el examen o a llegar tarde o a contestarlo todo apresurado y terminar haciendo una mala calificación. ¿Por qué comento todas estas cosas? Son elementos a pensar cuando vamos a hablar de la problemática social, de los problemas que nos aquejan o que forman parte de la sociedad en la que vivimos o de las sociedades a las que estudiamos. Y, desgraciadamente, un elemento que juega en contra y a favor, ¿no? En esta ambivalencia, es la globalización, ¿no? Que es la segunda diapositiva de nuestro texto. Y vamos a ver las primeras diapositivas de la 2 a la 7 de manera muy rápida, ¿no? En la siguiente clase retomaré las definiciones de la globalización, las voy a decir muy rápidas. Nos dice que la globalización puede definirse como la intensificación en todo el mundo de las relaciones sociales. Esa es la mejor definición que yo he encontrado de globalización, intensificación de las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un acuerdo comercial es una relación social, porque cuando hacemos un intercambio de ideas es una relación social. El hecho de que nosotros nos estemos comunicando, esta clase como tal, es una relación social. ¿Qué es la globalización? Cómo estas relaciones sociales cada vez son más recurrentes, más largas, más rápidas, más fuertes, ¿no? Estamos aquí reunidos y cada uno está en su respectivo municipio y podríamos tener personas de otros países y sin embargo estaríamos en un mismo espacio virtual tomando la misma clase. Eso es una gran intensificación. La globalización no surge en el siglo XX, no surge de repente en el siglo XIX, es algo que acompaña a la humanidad desde sus albores, desde sus inicios. Cuando dos civilizaciones se comienzan a interactuar, a comercializar, a hablar o a atacarse, ya están formando una relación social y eso ya es un proceso de intensificación de que en los últimos tiempos la tecnología, los avances han permitido que puedas hablar a Hong Kong ahorita y te contesten, que puedas tener una videollamada a Siria y te contesten, que puedas hablar a Estados Unidos ahorita y te contesten, ¿no? La inmediatez de la vida es diferenciado y por eso se ha aumentado, se ha extrapolado. Cosas que se estrenan en Europa las queremos tener inmediatamente aquí en América Latina. Problemas que surgen en América Latina escalan a nivel del planeta, ¿no? Problemas que pasan en Medio Oriente escalan a nivel de todo el planeta. No sé si se enteraron, si recordarán, por ejemplo, cuando estuvo
este enfrentamiento de Israel, ¿no? Otra vez constante contra Palestina y que fue muy, bueno, siempre es intenso, esta vez tuvo un poco más de espectáculos. Cómo el mundo se pronunció a favor o en contra de un fenómeno que está, entre comillas, tan lejos de nosotros, geográficamente hablando, pero tan cerca gracias a las redes sociales, ¿no? La pregunta es, ¿realmente nosotros podemos hacer un juicio de valor? ¿Quién está bien, quién está mal? ¿Está bien Palestina? ¿Está mal Israel? Ambos están bien, ambos están mal, ambos tienen cosas buenas, ambos tienen cosas malas, ¿no? Pero lo que quiero que vean es cómo este fenómeno se extiende por todo el planeta, ¿no? Personajes que tienen muchísimos seguidores, por ejemplo Cristiano Ronaldo, en una conferencia de prensa quita una Coca-Cola porque él no está a favor de la Coca-Cola e inmediatamente las acciones de Coca-Cola bajan por ese simple gesto, ¿no? Luego Coca-Cola hace una campaña y las acciones suben. Pero el poder que puede llegar a tener en este caso una sola persona de influir en la opinión, en el quehacer del resto del mundo. Y esto es en sí la globalización, ¿no? La otra definición dice, la globalización se refiere a procesos a través de los cuales se adquieren cualidades de negación de distancia y de fronteras, de modo tal que las vidas se desempeñan en el mundo como si fuera un lugar único. Es decir, estamos viendo, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Tokio y nos pareciera que están aquí en nuestro cuarto, ¿no? Los puedes poner en YouTube por primera vez en historia, en vivo, en retransmisión, todas las competencias que hay, ¿no? Y están sucediendo a kilómetros de distancia de tu hogar y sin embargo al mismo tiempo están tan cerca, ¿no? En la parte, por ejemplo, en la tecnología, para los que sean muy fan, hay una gran escasez de componentes computacionales. ¿Por qué? Porque el fenómeno de las criptomonedas está acaparando muchos de estos elementos, ¿no? Entonces los que se dedican a la criptomoneda, a la minería de estas mismas, están acaparando estos componentes y hacen que otras personas como nosotros no podamos encontrar laptops baratas, computadoras más baratas o económicas porque muchos de los componentes están extremadamente escasos. El beneficio de unos en este mundo se traduce en el perjuicio de otros, sin lugar a dudas, ¿no? Si beneficiamos un área, principio de Pareto, vamos a terminar afectando a otros. No le podemos dar gusto a todos. Si en lugar de hacer la barra perimetral de San Javier hubiéramos tapado baches, pues a lo mejor los de San Javier se molestan, pero el resto de la ciudad está feliz. Si beneficiamos a los de San Javier, a lo mejor el resto de la ciudad está enojada, pero los de San Javier estarán felices. Principio de Pareto, no puedes beneficiar a un grupo social sin de una u otra manera afectar a otro grupo social. Y estos son como elementos complejos. La otra parte nos dice la interdependencia económica creciente en el conjunto de los países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones fronterizas de bienes y servicios, así como flujos internacionales de capital, al mismo tiempo que por la difusión acelerada y generalizada de la tecnología, ¿no? Esto es del Fondo Monetario Internacional. Esto es lo que ha generado la globalización, una interdependencia. Lo que acontece en un lugar del mundo ya no está 100% aislado de lo que va a suceder o de lo que puede repercutir en el otro, ¿no? Que es una parte, o lo podemos relacionar con la idea del efecto mariposa, ¿no? Para ir finalizando, les presento dos casos muy sencillos, efectos positivos de la globalización. Vemos, por ejemplo, la zona de administración especial China en Hong Kong, que por un tiempo perteneció al territorio británico y tenía poco desarrollo, la población básicamente eran refugiados, había una prohibición de comercio, ¿no? Por parte de China, como lo que le pasó a Cuba en términos más recientes, y era una región pobre y olvidada. A partir de que el Imperio Británico deja este territorio y pasa a control de China, se establece una administración diferenciada. Es un territorio de administración especial, como hay muchos en el mundo, que aunque pertenece a un país, técnicamente tiene al interior su propia administración y es como si fuera un organismo autónomo, ¿no? Para entenderlo. Ahora hay un alto desarrollo, hay una población basada en manufacturas y comercio, infinidad de contratos comerciales y distintos sistemas de comercio y es una de las regiones con mayor crecimiento del mundo. Y ahí pueden ver en las diapositivas algunas fotos, ¿no? De antes y de ahora y simplemente en infraestructura se ve el cambio. Voy a saltarme a la que sigue que es globalización, me voy a la que sigue que dice efectos negativos en el lago Victoria de la globalización, ¿no? Que está ubicado en África y vemos antes una pesca de fauna local para venta y consumo local
existía un control sobre la cantidad de peces que se pescaban y el número de pescadores para hacerlo. Había poca población alrededor del lago, había altas tasas de desempleo, pero habría un equilibrio en la zona. Posteriormente a que países europeos se disputaran este lago, porque curiosamente el lago tiene 3 fronteras, aquí está con Kenia, con Tanzania y con Uganda. A cada uno de estos países, en uno llegó, si no me equivoco, Francia, en otro Inglaterra, y tengo dudas de dónde llegó el otro, pero cada uno de estos países europeos colocó ahí empresas. Y como el pez nativo de la región era muy pequeño y no se le podía extraer mucha carne, se introdujo una nueva especie. Por lo tanto, se perdió el control sobre la pesca y se instalaron más de 30 fábricas. Hubo una mayor concentración de la población alrededor del lago porque ahora había mucho empleo, pero el salario, también aumentó el salario, pero había pocas posibilidades de superarte. Es decir, eras pescador, te pagaban más o menos bien en términos de esa región, pero no pasabas de ahí, o sea, no había otra opción. Y la introducción de este nuevo pez alteró la fauna local totalmente y las especies endógenas del lago están prácticamente extintas. Si vemos ahí la otra imagen, ese pedacito de isla, o sea, es uno de los lugares donde mayor marginación y pobreza están concentradas en el mundo, ¿no? Para quien tenga la resiliencia puede buscar documentales, más fotos sobre el lugar y se van a llevar o se van a dar cuenta de una triste realidad. Pero aquí voy con esto. Esta interconexión entre todos nosotros, que es la globalización, que es la intensificación de las relaciones sociales, nos ha dado cosas positivas y nos ha dado cosas negativas, ¿no? No podemos decir que todo es bueno y que todo es malo, lo explicaba en la clase pasada, pero tenemos que ser conscientes qué de estas cosas nos están favoreciendo y qué no, cómo poder resistir a las que no y cómo poder aprovechar las que sí. Y estos son, de manera muy general, algunos de los elementos que estaremos más adelante abordando en esta clase. Y vamos a ver, antes de ver problemáticas en específico como pobreza, marginación, etc., cómo es realmente el mundo que nos rodea y cómo llegamos ahí. ¿Por qué nos encontramos en este preciso momento, en estas situaciones? Donde históricamente hablando, producimos más que nunca, pero históricamente hablando, distribuimos peor que nunca, ¿no? Tanto es así que hay lugares donde se tiran toneladas de comida y hay lugares donde la gente se muere de hambre. Es esa la paradoja de nuestro mundo. Una alta producción y una muy mala distribución. No les podemos hacer llegar a las personas que lo necesitan una justicia social, una equidad social, un pensamiento de humanismo como tal. Ya hablaremos posteriormente de modos de producción. Yo creo que lo haremos el martes. Tomaremos una breve desviación porque es importante. Y retomaremos a fondo bien nuestras diapositivas y empezaremos a hablar más sobre la globalización, sobre la economía mundial en algunas cuestiones, sobre el papel del gobierno en lo mismo, ¿no? Sobre algunas percepciones, valga la redundancia, personales, sobre el deseo de adquisición de la mercancía y otros elementos, ¿no? Sobre tradiciones, sobre el deseo y demanda, sobre elementos de comercialización y un concepto de modernidad líquida y el papel del Estado ante todos estos cambios que han afectado al mundo. Todo esto lo veremos como una antesala de por qué tenemos estas problemáticas sociales. Hay que entender cómo llegamos al punto en el que nos encontramos hoy en día. Compañeros, compañeras, dudas, preguntas, comentarios, observaciones. Por mi parte no, profe. No, profe, todo bien. ¿Se aburrieron? ¿Les gustó la explicación? ¿Quieren puros PDFs? Sí, ¿Los leen? sí nos gustó. No, está mejor así, profe. No, sí, sí estuvo interesante. Va. Así es, David. De acuerdo, chicos, me parece muy bien. Vámonos a descansar. Bueno, ustedes, ¿va? Yo tengo otra clase al rato. Y ustedes también. Vamos a descansar un rato. Que tengan un muy buen día, que tengan un muy buen fin de semana. Vamos a parar aquí la grabación.